mucho gusto saludarte, qué bendición que te hayas conectado con nosotros, pero sobre todo que tu corazón esté dispuesto y disponible para recibir la palabra del día de hoy. Fíjate que vamos a tener este tiempo hermoso, va a ser un tiempo desafiante, un tiempo transformador, y voy a pedirte que el día de hoy traigas tu palabra, que tengas ahí tu Biblia junto, que tengas donde anotar, y si ya estás lista por ahí, te voy a pedir que me acompañes a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Déjame hablarte un poco acerca de Pedro. Pedro caminó con Jesús. Pedro fue testigo de la resurrección de Jesús. Pedro escribe estas cartas a la iglesia, una iglesia que había sido en cierta manera, empezó a crecer. Vemos en el libro de Hechos cómo la iglesia se empieza a extender, y uno de los grandes avivadores de estas iglesias para extenderse había sido Pedro. Pero Pedro reconocía que había un peligro para la iglesia si la iglesia el día de hoy no continuaba su andar y su crecimiento de fe. Podían ser engañados con falsas doctrinas. El día de hoy podemos tomar y abrazar esta palabra para nosotros el día de hoy, y podemos saber que ciertamente hoy la iglesia se está extendiendo grandemente, pero qué importante es tener una fe activa, una fe que da frutos, porque ese es el llamado de la fe. La fe no nada más se trata de creer correctamente, se trata de vivir correctamente como fruto de creer lo correcto acerca de Jesús. Hoy es un rompimiento, y lo que hace Pedro es afirmarnos a nosotros en la responsabilidad que tenemos tú y yo del conocimiento de Cristo. Fíjate, acompáñame en el verso 1, en el capítulo 1, en el verso 1, Pedro está hablando a la iglesia y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué tal? ¿Qué tal que Pedro nos está diciendo? Oye, yo sé que esto lo van a estar escuchando en el 2020. Yo quiero decirte que la fe que te está asombrando, que estás viendo, donde yo he operado a través de las Escrituras, es la misma fe preciosa que el día de hoy está en tu corazón en este 2020, porque Pedro estaba hablando por el Espíritu de Dios para afirmarnos. No era una palabra para quedarse nada más para esa iglesia, primeras iglesias que estaba hablando en este tiempo, sino la palabra es poderosa, que se extiende a nuestra vida para encendernos, para alentarnos, para el día de hoy también poder prevenirnos de alejarnos o de secarnos o de apagarnos. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y fíjate, cuando nosotros tenemos un conocimiento de Dios, fíjate, la palabra de Dios dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Fíjate, y en el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, aquí nos está hablando Pedro y nos da tres grandes tesoros cuando nosotros conocemos a Dios. Número 1 es que nosotros podemos conocer la persona misma de Jesús. Podemos tener ese encuentro personal, nos conecta con Dios. Cuando conocemos a Dios, nos conecta con Dios. Número 2, cuando conocemos a Dios, nos conecta con su poder. Y número 3, cuando conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, conocemos sus promesas. Podemos nosotros recibir sus promesas. Por eso Pedro da tanto énfasis a ese llamado, a esa responsabilidad tuya y mía, para tener una fe que contagia, no una fe que tenemos una cara triste y decimos sí creemos en Cristo, sino dice, yo quiero que el día de hoy, lo que yo he vivido es lo que hoy quiero impartirles.
esta segunda carta de Pedro es una carta donde ya el ministerio de Pedro, él sabía que ya pronto iba a partir con el Señor, y es como el legado que nos deja antes de ir a la presencia de Dios. Él dice, esta es la manera en la que el Espíritu avivó mi vida para el día de hoy saber que ya estoy por terminar la carrera, esa carrera de la fe, la cual me estaba esperando, pero esta es la manera en la que pude yo perseverar en la carrera y no quedarme inútil, no una fe inútil, no vivir una fe inútil, no vivir una fe estéril, sino que esto me comprometió para perseverar, para el día de hoy contagiar fe. Hoy la palabra de Dios que hoy estamos recibiendo se llama viviendo una fe contagiosa para tu familia. Qué hermoso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos contagiar de fe como Pedro nos contagió de su fe. Y dice que esa es una fe preciosa. Una fe preciosa la de Pedro, una fe preciosa la que está en nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Ahora, fíjate qué importante, la fe que nosotros tenemos, hay una fe, se puede decir una fe natural y una fe para salvación. La fe natural, todos a final de cuentas, todos los seres humanos tienen una fe natural. Cuando tú vas al médico y ves en el muro del médico, ves un montón de reconocimientos. Nosotros no estuvimos ahí cuando estudiaron. Nosotros no estuvimos ahí cuando estudiaron. Nosotros no estuvimos cuando les dieron su diploma, pero nosotros lo vemos ahí en ese muro y nosotros decimos, bueno, pues yo creo que este médico sabe porque estamos viendo, ¿verdad? Vemos ahí sus certificados de que se graduó y que se hizo un diplomado, maestría o lo que sea. Ese doctor nos hace una receta médica que a final de cuentas nosotros no sabemos ni los componentes de la medicina que nos está dando. Nosotros vamos a la farmacia. Ahora ya las recetas las hacen por computador y es clara la letra, pero cuando antes ellos escribían los doctores y la verdad nosotros no le entendíamos y estábamos seguros que el que atendía en la farmacia sabía leer lo que decía la receta médica y estábamos confiados de la medicina que nos iba a dar, y cuando nos daba esa medicina, ¿qué es lo que hacíamos? Agarrábamos y la tomábamos. Ese es un acto de fe. Pero hay un acto de fe superior que es una fe para salvación. Y esa es la fe para salvación. No nada más es reconocer a Cristo, sino conocerlo de la manera correcta a Cristo. ¿Quién es Jesús? Porque el día de hoy hay mucha gente, hay mucho alrededor de nosotros. Podemos ver que mucha gente reconoce a Jesús, pero no lo reconoce de la manera correcta. De hecho, dice la palabra de Dios que tengamos cuidado con aquellos que se levantan como falsos cristos. Pero no se está hablando de, ay, mira, hay alguien que está diciendo que es Cristo. No, sino de la falsa manera de pensar quién es Jesús. Entonces, hoy te podemos entender qué importante sí es creer en Jesús, pero creer quién es Jesús de la manera correcta. Esa es la fe para salvación. Pero es una fe que no se puede quedar nada más ahí. No nada más se puede quedar ahí capturada. Es una fe que está diseñada para producir frutos que inspiran y que contagian y que alientan, y que es una fe contagiosa. Hoy, ¿cómo se está hablando de el contagio de este virus? Pero mayor es nuestra fe, que rompe con todo contagio natural. Mayor es el poder de nuestra fe para el día de hoy saber que nuestra fe sea una fe contagiosa, que sea una fe que digan, híjole, qué lindo es ser cristiano, qué lindo es vivir una vida en Cristo, porque estoy viéndola reflejada en tu vida, en tus palabras, en tus actitudes. Qué importante el día de hoy que seamos esas cartas abiertas. Fíjate lo que está hablando aquí Pedro, nos está diciendo en estos primeros versos que leímos. Está hablando de toda la obra que Dios ya ha hecho. Dice, Cristo abrió el camino para conocer a Cristo, para poder el día de hoy poder tomar las promesas de Cristo, para poder tomar el poder de Cristo. O sea, ya está hecho todo en Cristo. Pero fíjate, si nos detenemos en el verso 5, hay una parte que nos toca a ti y a mí. Hay una parte que nos toca a ti y a mí. Y en el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe
virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y fíjate lo que dice en el verso 8, dice, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo esto, ¿no? Como dice, si nos movemos en estos 7 movimientos de fe, si nosotros estamos activos en esos 7 movimientos de fe, dice, no vamos a estar ociosos, dice, no vamos a estar ociosos y sin fruto. Nuestra fe es una fe deliciosa, tiene toda la plenitud de Cristo para ser una fe deliciosa, una fe contagiosa que inspira y contagia a tu familia, contagia a mi familia, a los que nos rodean. Y dice la palabra de Dios, no nos permite estar ociosos. Fíjate, déjame enfatizarte, en el libro de Proverbios nos habla sobre aquellos cuidados que tenemos que tener con la ociosidad, ¿verdad? Nos habla de muchas cosas que tenemos que tener ese cuidado, de no tener cuidado, dice que ese profundo sueño, la ociosidad, esa apatía, dice, ¿sabes qué va a pasar? Dice, viene tu decadencia pronto. Vemos como la ociosidad también, vemos como esa parte, la palabra de Dios aquí dice, la parte que a nosotros nos toca ser diligentes para añadir estas virtudes a nuestra fe, pero dice, si nosotros somos ociosos en la fe, va a pasar lo que le pasó a Sansón. Quedó fatigado, perdió su fuerza, quedó debilitado. Vemos también a un David, cuando él siempre estaba en esa búsqueda de la presencia de Dios, se dio un tiempo para la ociosidad y fue en el tiempo donde pecó con Betsabé. Tenemos que tener cuidado porque de no activarnos nosotros en estas virtudes de fe, lo que hace es que nosotros seamos débiles, que no tengamos fruto, que no podamos tomar de las promesas de Dios para nuestra vida, que no haya ese brillo, ese reflejo de Cristo que enciende nuestra vida para vivir cada día de una manera apasionada. Vemos a las mujeres, a las vírgenes insensatas también, que estaban ociosas, no estaban en lo que tenían que hacer y perdieron el tiempo de su visitación. Qué importante es que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios y podamos rechazar toda ociosidad espiritual en nuestra vida y que podamos entrar en este gran consejo que nos da Pedro, que nos deja Pedro como este legado para correr esta carrera de fe con perseverancia y que, como lo hemos declarado, que ahora nuestro regreso en casa de oración seamos todos y más. Que ninguno se quede, que ninguno de nosotros, en ninguna familia, seamos de aquellos que ponen la mano en la bendición y de repente vienen los problemas y se olvidan totalmente de Cristo. Que nosotros podamos el día de hoy echar mano de esa vida eterna, de esta manera donde Pedro nos va a hablar el día de hoy de una manera clara. Quiere que nuestra vida, que nosotros seamos responsables de nuestra fe. Claro que como iglesia, como pastores, nosotros te damos herramientas y te ayudamos a edificarte, pero tú, de manera personal, tú eres responsable de tu fe. Tú eres responsable el día de hoy hasta dónde llega tu fe. El crecimiento es importante. La manera en la que nuestra fe es una fe activa. Es esa fe que abre cielos. Es esa fe que rompe murallas. Es esa fe que abre muros. Pero viene de una fe que está constante en movimiento. Y no es una fe nada más que se queda para el domingo. Es una fe que realmente ama. Es una fe que busca como lo primero la presencia de Dios. Fíjate, tenemos que anhelar esta fe hermosa que trae esta bendición a nuestra vida para que nuestro pie no resbale en ningún momento. Que nosotros podamos vivir como vivió Pedro a través de este gran consejo. Y nos dice el día de hoy que nosotros seamos diligentes. Eso quiere decir que diligentes, que busquemos primero, que nos pongamos en acción, que pongamos en actitud. Dice, lo primero que vamos a hacer es añadir a nuestra fe, vamos a añadir virtud. Y esta virtud, estamos hablando de una calidad moral, la que marca una diferencia.
Esa calidad no se trata de nuestro esfuerzo, sino de la revelación que hace un momento hablábamos de que nuestra fe ya la tenemos. No es que le falte algo a nuestra fe que es virtud, no. Ya la fe ya tiene ese ADN de virtud en Cristo. Si queremos nosotros ser virtuosas, como la mujer de Proverbios 31, tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que acercarnos en ese conocimiento, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Provoca esos actos virtuosos, como lo habla en el libro de Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. Es una mujer con características que se resaltan de una manera moral. Es una manera de vivir extraordinaria. Déjame ponerte este ejemplo. Esto es como cuando ciertamente te vas a ir de vacaciones y tú estás viendo el catálogo, bueno, estás viendo la página de internet de hoteles, pero hay hoteles que van a resaltar más tu atención cuando ves todo incluido, cuando ves, tienes un servicio especial único para ti, te van a atender, te van a dar, tienes spa incluido, son esos plus que tienen y dices, híjole, si yo pongo en una balanza y los dos tienen el mismo precio, digo, oye, yo prefiero los que me ofrecen algo mejor. Nosotros en Cristo tenemos cualidades virtuosas mayores para ofrecer al mundo. Tenemos esas virtudes de parte de Cristo para tener esa calidad moral, para que el día de hoy seamos un reflejo de Cristo en esa calidad moral, donde un sí de Dios es un sí mío, un no de Dios es un no mío. Que tenemos que nosotros, el día de hoy dice, añádele a tu fe virtud. Y eso viene cuando nosotros estamos pegados a Cristo, va a generar en nosotros ser mujeres virtuosas, varones si estás conectado ahí, varones virtuosos en nuestro hogar, principalmente empezando por nuestra casa. ¿Cómo puedo ser más virtuosa con mi esposo? ¿Cómo ser virtuosa con mis hijos? ¿Cómo ser virtuosa con mis padres? ¿Cómo ser virtuoso con la gente que me rodea? Nuestra fe tiene el potencial para mostrar las virtudes de Cristo. Y lo vemos en la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué tremendo. Hoy nos está diciendo, nosotros nos ha sido apartados, somos santos. Y a veces que nada más nos quedamos, sí, yo soy santa, sí, yo soy apartada, pero nos dice, una característica de ello es mostrar las virtudes de Cristo. Mostrar las virtudes de Cristo, siendo diligentes, siendo cuidadosos, honrando lo que tenemos. Esas son virtudes, teniendo cuidado de nuestra familia, teniendo cuidado también de la manera en la que nos alimentamos, teniendo cuidado de la administración en nuestros hogares. Eso es virtud. Esa es virtud, porque nosotros podemos hablar de fe, pero si no está acompañada con nuestros hechos, es una fe que está hueca. Dice, entonces nos hace vivir una fe estéril, una fe que es ociosa, que no nada más estamos desperdiciando nuestra vida espiritual, pero dice, añádele a tu fe, le voy a añadir yo a mi fe. Por el poder del Espíritu que hoy está hablando a nuestra vida, nos está levantando para activarnos. Dice, para que tengas fruto, para que yo tenga fruto, para que seamos anhelados, para que sea contagiosa esta fe, es movernos en esas virtudes que marcan la diferencia. Virtudes que marcan la diferencia. Como recuerdo una ocasión que fuimos a un centro comercial. Y en ese centro comercial, en esa ocasión le compramos ropa a Karen y a Steffi, y ya llegamos a la caja para pagar. Y para nosotros era algo normal que le hemos enseñado a nuestras hijas a ser agradecidas. En el momento en que yo estaba pagando, las dos se acercaron a abrazarme, me dieron al mismo tiempo un beso y me dijeron, gracias mamita, muchas gracias. Bueno, la cajera se quedó sorprendida
y decía, híjole, no puedo creer lo que estoy viendo. Dice, debería de ver, señora, qué hermoso que esté educando hacia sus hijas. Dice, yo veo, dice, la actitud que tienen los hijos que vienen con sus mamás, la actitud que tienen de ser malagradecidos, de gritarles, aun cuando vienen a comprarles algo, les gritan, los menosprecian. Dice, de verdad me ha llamado la atención la manera en la que sus hijas han manifestado gratitud. Fíjate, esa es nuestra fe que acompaña a virtud. Esas cosas que el mundo verdaderamente enloquecen cuando la ven, lo ven, dicen, esto viene de otro lado. Y simplemente cuanto más me acerco yo a Cristo, ese conocimiento de Dios, lo que hace, dice, reflejo su gloria. Necesitamos reflejar su gloria en virtud. Luego dice la palabra de Dios, dice, ahora a tu virtud le vas a añadir conocimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos, añadir conocimiento, ser intencionales para nosotros buscar la palabra de Dios de manera intencional. Dice la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, escudriña, meternos a la palabra de Dios. Es importante que nos conectemos, este conocimiento, viene como lo que dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace es prosperado. Dice, a nuestra fe le añadimos virtud, a nuestra virtud, a la virtud le vamos a añadir conocimiento y para ello necesitamos diligencia. No nada más se trata de me conecto el domingo o ahora que vamos a regresar, bueno, ya con que vaya el domingo. Si Cristo es lo primero, nosotros cuanto más amamos, más queremos estar con esa persona amada. Oye, qué importante el día de hoy. ¿Cómo vemos el día de hoy? Cómo de repente estamos súper conectados con el celular y estamos viendo y recibiendo mensajes porque nos estamos conectando, nos estamos comunicando. Y Dios nos ha dejado un legado hermoso donde nos manda mensaje todo el tiempo que no lo podemos dejar en visto. Entonces, como si fuera un mega super WhatsApp de parte de Dios. Oye, ¿quién no lo quiere leer? O sea, cuando dices, Dios me está mandando un mensaje el día de hoy, o sea, y que está dispuesto, está disponible siempre, cada segundo. Oye, yo lo que quiero ir es a la palabra de Dios. Y dice, o sea, no, para poder dar fruto, para no quedarnos ociosos en este tiempo, para que nuestra fe no nos dejemos engañar. Nosotros necesitamos añadir ese conocimiento. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo oro para que se encienda en ti y en mi vida esa prioridad para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás venga por añadidura. Después nos habla la palabra de Dios en Pedro y dice, y bueno, vas a añadirle a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento le vas a añadir dominio propio. Este es un gobierno, es el control del temperamento, es estar sujeta nuestra alma al gobierno del Espíritu de Dios. Nosotros para tener una fe que contagia, es una fe que no nos permitimos enojarnos a la primera, que no reaccionamos por nuestros sentimientos o por el alma, sino que somos sujetos al Espíritu. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, todavía el dominio propio todavía está en un nivel, híjole, yo digo que arriba del conocimiento. Porque fíjate, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos dominio propio, no hay una vida que sea contagiosa. El conocimiento nos lleva a tener dominio propio, porque el conocimiento nos los da el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos ese conocimiento de parte del Espíritu, nos lleva a tener dominio propio. Te voy a decir por qué no basta nada más con conocer. Esto es como un médico. Un médico científicamente tiene el conocimiento que el cigarro es malo para la salud. Pero vemos cuántos médicos no vemos de que teniendo el conocimiento de que el cigarro es malo, cuántos médicos no los vemos el día de hoy con un cigarro en la mano llevándoselo a la boca. ¿Por qué? Porque no basta nada más el conocer.
sino que tenemos que ser gobernados por el Espíritu para que verdaderamente seamos una fe que contagia, que digan, híjole, ay, oye, yo antes veía que tú reaccionabas de esta manera y ahora estás reaccionando de una manera pacífica. Eso es el gobierno del Espíritu de Dios con nosotros. Ahora dice, a ese dominio propio le tenemos que añadir paciencia. Y esa paciencia, hace unos días el pastor Emi nos hablaba acerca de paciencia, ¿verdad? Y yo nada más quiero resumir lo que esa paciencia, ¿verdad? Es que es no caer ante las presiones de las pruebas. Es esa paciencia donde contesta a dos palabras claves. Uno, reconocer que Dios puede. Y número 2, reconocer que Dios sabe. Que no importa cuánto tengamos que esperar. Quizá estamos nosotros en la sala de espera, pero nosotros en esa sala de espera sabemos esperar con gratitud y con alabanza y con gloria y con paciencia, porque sabemos que Dios puede hacerlo y Dios sabe cómo hacerlo. Sabe por qué, sabe cuándo es el tiempo, sabe cómo va a ser todo. Por eso podemos tener paciencia, confiados y pacientes en nuestra fe. Número 5, dice, y añádele a esa paciencia, añádele piedad. Esta piedad nos está hablando de imitar a Cristo, imitar esos actos de amor, esos actos de compasión de Cristo. Y esos actos de compasión nos mantienen movidos en esos ámbitos de gloria cuando oramos unos por otros, cuando extendemos misericordia, cuando extendemos perdón. Son actos de piedad, porque estamos reflejando el carácter de Cristo a la gente que nos rodea. Y entonces cuando vemos esas actitudes de piedad, se vuelve también un contagio de decir, oye, yo también quiero ayudar. Yo recuerdo mucho que hubo una de esas ocasiones donde fuimos a hacer lo del abrigo del Altísimo. Recuerdo que Abby Arce convocó a la escuela para poderse unir para ¿cómo se llama?, recolectar los abrigos y poderlos llevar al abrigo del Altísimo. Fíjate que este mover del abrigo del Altísimo, moviéndonos en compasión y en piedad, de repente hicieron que se levantaran las maestras a decir, oye, yo quiero participar, oye, yo puedo ir, los puedo acompañar, oye, ¿yo cómo les puedo sumar? Fíjate, cuando nosotros nos movemos en ese mover de Cristo, vamos a ser inspiración para otros, para decir, oye, esto es amor, este es un evangelio de amor, yo quiero. Que el día de hoy yo te invito, por supuesto, que te unas con nosotros a este sábado, que vamos a ir a llevar nuestras despensas, son esas obras de Cristo Jesús, que tenemos compasión de las multitudes que hoy están en necesidad y vamos a llevarles estas despensas. No te lo pierdas, 11 de la mañana, de 11 a 1 vamos a estar recibiendo sus aportaciones. Bueno, y luego dice, a la piedad, dice, añádele afecto fraternal. Esta fe en Cristo nos lleva a amar a nuestros hermanos, a estimularnos al amor, a tener comunión unos con otros. Nosotros no podemos decir que tenemos fe y decir, no, pero yo la iglesia no la quiero. O sea, eso es una fe que es una fe ociosa, que no tiene fruto. Pero cuando es una fe activa, que no nos va a permitir caer en tentación, es una fe que yo puedo ver a mis hermanos como el objeto del amor de Dios en gracia, que la misma gracia que se derramó sobre mí es la gracia que hay también disponible para mis hermanos. Que hoy yo me muevo el día de hoy para sanar el corazón de mi hermano si está dolido. No es está dolido y lo pisoteo, es ese amor fraternal de fe que nos lleva a ser pacificadores, que nos lleva a reconciliarnos. Porque por lo que viene Cristo es por una iglesia unida. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, nos está hablando de que nuestra fe tiene que ser manifestada por amar a nuestros hermanos. Por esa manera en la que amamos a los que nos rodean. De hecho, dice la palabra de Dios, en esta manera van a conocer que son mis discípulos, en la manera en la que nos amamos unos a otros. Y el amor implica perdón. El amor implica que podamos caminar la segunda milla. El amor nos lleva a comunión, a unidad, a intercesión, a cuidado, a apoyo, a servicio.
Por eso el día de hoy nosotros tenemos esta fe a la que nos está llamando Pedro. Nosotros no podemos ser que digamos, ay, es que a mí me acomoda más recibir la palabra desde internet. Y entiendo aquellos casos que tienen alguna situación de salud o algo que necesitan un cuidado especial. Pero si el día de hoy es porque me parece más cómodo y la verdad no, prefiero evitarme el bañarme, el salir, el saludar y prefiero de lejos porque no quiero estar cerca de la gente. O sea, dice la palabra de Dios, aquí lo está diciendo, dice que la palabra de Dios dice, si estas cosas están entre nosotros y abundan en nosotros, está diciendo que tanto la virtud como el conocimiento, como la piedad, como la paciencia, como el afecto fraternal, ¿verdad? Nos está diciendo que este amor, dice, tiene que abundar, dice, no te va a dejar estar ocioso y no te va a permitir que seas estéril, que no tengas fruto, sino que dice ese fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Como el día de hoy dice la palabra de Dios, necesitamos que nuestra fe manifieste fruto para que sea una fe que contagia y que inspira. Por último dice, a ese amor fraternal, añádale amor. Ese amor es una renuncia, es una entrega total a la voluntad de Dios, donde no es a mi manera, sino a la manera de Dios, donde la palabra de Dios ni le añado ni le quito. La palabra de Dios, déjame decirte que me estás escuchando, la palabra de Dios no es un buffet para tomar nada más lo que me gusta y quitar de mi vista lo que no me gusta. La palabra de Dios es toda y toda la palabra se cumple y toda la palabra de Dios es eterna y toda la palabra de Dios nos hace bien y toda la palabra es para nuestra bendición y toda la palabra de Dios produce la comunión con Dios, toda la palabra de Dios nos produce poder de Dios, toda la palabra de Dios son promesas de Dios a nuestra vida que nos transforman. Qué importante que nosotros podamos identificar que ese es un amor sacrificial donde podemos decir en ese amor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice la palabra de Dios, dice el que me ama, dice guarda mis mandamientos. Qué importante el día de hoy. La palabra que estamos recibiendo es para no dejarnos ociosos porque ya vimos el gran peligro que hay en la ociosidad. Es una fe activa, es una fe que se palpa, es una fe que es deliciosa, es una fe que es contagiosa. Es una fe que inspira a la siguiente generación. Así como lo hizo Pedro, así como lo vivió Pedro, así como Pedro encendió a la iglesia en ese momento para que no se apartara, que no permaneciera ocioso, nada más esperando a ver qué me vas a dar, ¿no? Como pajarito, a ver qué me das hoy, qué me das hoy. Le estaba diciendo a la iglesia, tú eres responsable de tu comunión, tú eres responsable de tu relación con Dios y nos da las herramientas para decir de qué manera lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a través de la virtud, a través del conocimiento, a través del dominio propio, a través de la piedad, a través del afecto fraternal, a través del amor. El día de hoy, tenemos el día de hoy un llamado de parte de Dios que nos está diciendo, sígueme, que tu fe el día de hoy siga todas estas virtudes para que sea encendida y para que el día de hoy se extienda el reino de Dios. Yo el día de hoy quiero bendecir tu corazón, quiero bendecirlo con la capacidad de atender a esta palabra que produce el día de hoy, que enciende tu corazón, que el día de hoy hace avivar el fuego del Espíritu de Dios y que no te quedes sin fruto. Que tu vida, que mi vida, sea un tiempo que podemos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El día de hoy déjame orar por ti en esta mañana y bendecir tu corazón que has recibido el día de hoy esta palabra, porque yo sé que de abrazarla, yo sé que de atesorarla en tu corazón, de rendir tu voluntad para decirle ya no más a mi manera. Sé que cosas grandes vas a empezar a ver en tu casa, en tu familia, en tu economía, en todo. Porque ¿sabes qué? La fe en Cristo Jesús lo transforma todo, absolutamente todo para nuestra bendición. Te voy a pedir que me acompañes cerrando tus ojos un momento y vamos a orar juntos. Gracias, bendito Padre, por este tiempo glorioso de tu palabra, porque hoy reconozco la autoridad con la que me has hablado el día de hoy para despertarme, papito hermoso, porque yo no quiero
Padre, permitir en mi vida ser una de esas mujeres insensatas, Padre, que no estuvieron listas, Padre, para el regreso del esposo. Papi, yo quiero tener esa fe que da fruto, esa fe que contagia, esa fe, papito hermoso, que bendice a mi hogar, que bendice, papi, a nuestra iglesia, que bendice a nuestra nación. Una fe que lo que hace es reflejarte a ti, reflejarte en virtud, reflejarte en conocimiento, reflejarte en dominio propio, en prudencia, en paciencia, en fe, en dominio propio. Gracias, bendito Padre, porque este es un tiempo donde nosotros nos movemos en ti, papito hermoso, para movernos en amor fraternal, para movernos en tu amor, papito hermoso, cediéndote nuestro corazón, papito hermoso, para que se haga tu voluntad en nuestra vida. Precioso Espíritu Santo, guíanos. Te pedimos que nos guíes para poder el día de hoy ver cara a Cristo, que sea nuestra procurarlo con diligencia, esa búsqueda incesante de día, de noche, cuando andamos en el camino, papito hermoso, porque sabemos que tú nos has llamado a ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto abundante y que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos sea prosperado. Te damos a ti toda la gloria, bendito Padre, porque esta palabra provoca transformación en mi vida, provoca transformación en mi manera de pensar, de hablar, de actuar, de conducirme día con día. Y Padre, me voy a gozar, papito hermoso, para reflejar mi fe, sabiendo, papito hermoso, que en ella extiendo tu reino donde quiera que vamos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muy bien, de verdad me da mucho gusto que te hayas conectado. No te pierdas este domingo, 10:30 de la mañana, conéctate. Nos vemos este sábado para recolectar las despensas también, no te lo puedes perder. Dios te bendice grandemente con esta fe contagiosa que bendice tu familia. Dios te bendice. Bye.